¿Cómo va? Espero que me estén escuchando bien. Bueno, este videíto o esta serie de videitos en realidad es para apoyar un poco acerca de lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, por lo tanto, vamos a comenzar revisando un poco esto de las cadenas carbonadas. Recordemos que en química orgánica los compuestos carbonados, o mejor dicho, los compuestos orgánicos, son precisamente compuestos formados por carbono, ¿sí? Sobre todo por carbono. Luego, por supuesto, también tenemos algunos otros elementos como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, ¿sí? Entre los principales. Pero insisto que el carbono es el que más nos interesa porque los compuestos orgánicos, precisamente carbonados, pueden formar, o mejor dicho, los podemos encontrar a modo de cadenas carbonadas, porque este carbono tiene la capacidad de autoagregarse. Autoagregarse. Muy bien. Luego vamos a ver que esta autoagregación también permite formar polímeros a partir de cadenas carbonadas, a partir de, perdón, pequeñas moléculas carbonadas que se van repitiendo secuencialmente y forman una gran cadena de unidades repetitivas que se llama polímero. Y cada una de esas unidades repetitivas es un monómero, ¿sí? Entonces, una cadena carbonada puede ser, por ejemplo, esta, ¿sí? Bien, entonces yo acá lo que tengo son básicamente carbonos unidos entre sí que completan sus enlaces, en este caso, con hidrógeno. ¿Cuántos carbonos tengo en esta cadena? Tengo 5. Si los vemos, tengo 5. Entonces, ¿cómo se van a llamar las cadenas carbonadas? Bueno, el nombre de las cadenas carbonadas va a estar dado precisamente por la cantidad de carbonos que yo vea en esa cadena. Entonces, simplemente para recordar, de acuerdo a la cantidad de carbonos, las cadenas obtienen un nombre inicial que es el prefijo. Si la cadena está formada por un único carbono, el prefijo que utilizo es el prefijo met. Si está formada por dos carbonos, utilizo el et. Si está formada por tres, utilizo el prop. Si está formada por cuatro, utilizo el but. Y de 5 en adelante son los mismos de siempre, ¿sí? 5 va a ser el penta. El 6 sería el hexa, el 7 el hepta, el 8 el octo, el 9 el nona, el 10 el deca, y así podemos continuar con los prefijos sucesivos. Esta cadena entonces, ¿qué prefijo voy a utilizar? El 5, el penta, porque veo que hay 5 carbonos en la cadena. Y en este caso, esta cadena termina con la terminación ano. Ya ahí vamos a recordar por qué incluimos ese tipo de términos, ¿sí? Entonces, esta cadena se denomina pentano, por ejemplo, ¿sí? Bien, buenísimo. Tenemos que tener en cuenta varias cosas cuando analizamos una cadena carbonada, que las habíamos planteado como clasificaciones de la cadena, ¿sí?
Entonces voy a borrar por acá un poco para poder ver precisamente cómo son estas clasificaciones. Bueno, mientras borro, espero que todos estén muy bien. Y espero que este material les sirva realmente de ayuda o por lo menos para terminar de redondear algunos conceptos. Bien, entonces vamos a poner acá clasificación de las cadenas carbónicas. Muy bien, perfecto. Las cadenas carbonadas decíamos inicialmente que algo muy interesante que podemos ver en ellas es básicamente cómo es la secuencia de los enlaces entre un carbono y el carbono siguiente. De tal manera que de acuerdo a esa secuencia, una de las primeras clasificaciones que podemos hacer de la cadena carbonada es si la cadena carbonada es simple o ramificada. ¿Sí? Simple o ramificada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener, por ejemplo, esta cadena que acabamos de representar en el ejemplo previo, que ¿cómo le llamábamos? Pentano, ¿sí? Algo que me olvidé por ahí de considerar, que estaría bueno que recuerden, es que siempre, 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 esto lo puedo poner como en el costadito, siempre los carbonos tienen que estar unidos 4 veces, ¿sí? La cantidad de enlaces totales del carbono, para que el carbono esté de manera neutra en una cadena carbonada, es de 4 tipos de enlaces. Para el caso del nitrógeno, cuando encontremos el nitrógeno, son 3 enlaces. Para el caso del oxígeno, son 2. El oxígeno y el azufre también, y el azufre. ¿Sí? Oxígeno y azufre, 2 veces. Nitrógeno 3, carbono 4. Siempre que los esté considerando neutros, ¿no? Por eso yo acá pongo CH3, ¿sí? ¿Por qué? Porque este carbono tiene un enlace con este otro carbono, ya va 1, más un enlace con cada uno de estos 3 hidrógenos. Es decir, ya van 1 acá, más 3 acá, 4 enlaces. Bien. Entonces decíamos, no es lo mismo tener esta cadena que, por ejemplo, tener esta cadena. Claro, ¿por qué? Porque si se fijan, en esta última cadena que yo representé, también hay 5 carbonos, igual que en la primera. Pero, sin embargo, estos 5 carbonos no están todos, digamos, unidos de manera ininterrumpida. Es decir, yo acá, donde tengo los colorcitos, acá, yo acá puedo trazar, ¿sí?, una línea ininterrumpida que me esté uniendo a los 5 carbonos, ¿sí? Desde este extremo hasta este extremo. En cambio acá, no. Acá yo lo que podría hacer es unir estos 3, ¿sí? Pero estos 2 me quedan sin unir, porque si no me tengo que estar interrumpiendo. O también lo que puedo hacer es unir estos 3.
para el caso es lo mismo. O también tendría la posibilidad de unir estos tres. Y aquí tampoco me estoy interrumpiendo, ¿sí? O tendría la posibilidad de unir estos tres. Y aquí tampoco me estoy interrumpiendo. O esta posibilidad de unir estos tres, ¿sí? O inclusive esta última posibilidad de unir estos tres. ¿Sí? Bueno, ahora voy a borrar un poco todas estas líneas, ¿sí? Pero en definitiva, fíjense que siempre que yo esté considerando la unión de los carbonos, van a haber dos carbonos que me van a quedar por fuera de lo que se denomina la cadena principal. Es decir, de una línea que me una la mayor cantidad de carbonos de forma ininterrumpida. Acá la mayor cantidad de carbonos de forma ininterrumpida son 3, ¿sí? Y lamentablemente me van a quedar 2 por afuera. Estos 2 carbonos por afuera son los que denominamos ramas carbonadas, ¿sí? Entonces yo acá tengo 1 y 2 ramas carbonadas. Estas ramas carbonadas las van a encontrar en ese último anuncio que les puse en el Classroom, que yo les ponía una actividad de cómo, a modo de ejemplo, como ilustrativa, en donde se identifican algunos grupos importantes. Las cadenas carbonadas ahí están identificadas como radicales, es lo mismo, ¿sí? Pero nosotros le llamamos ramas carbonadas, ¿sí? Acá hay 2 ramas carbonadas y esta cadena, que es la cadena principal, ¿sí? Cadena principal. Bien, entonces, para mi primer ejemplo, esta cadena es una cadena de tipo simple. Para mi segundo ejemplo, esta sería una cadena de tipo ramificada. Bien, buenísimo. ¿Cómo denominamos esta cadena ramificada? Bueno, miren, lo primero que tenemos que nombrar son las ramas carbonadas. Entonces, esta rama carbonada tiene un solo carbono, por ende, ¿qué prefijo utilizo? El met. Y como es rama, siempre pongo terminación il. En las ramas pongo terminación il. Entonces, metil. Esta también va a ser una rama metil, porque es un carbono y como es rama, il. Y tanto esta rama como esta rama están conectadas a este carbono, al mismo carbono, ¿sí? Este carbono es un carbono que está en la posición 2. ¿Por qué es el carbono 2? Porque este es el carbono 1, si cuento de acá para allá, o este es el carbono 1, si cuento de acá para allá. En este caso es indistinto. Voy a poner de izquierda a derecha porque es como siempre leemos. 1, 2, 3. Entonces, esta rama metil está unida al carbono 2, entonces se va a llamar 2-metil. Esta también, 2-metil. Bien. Como las dos ramas, ¿sí?, están en la misma posición y son metilos los dos, puedo decir que tengo 2 ramas, 2-metil. Para decir eso, pongo 2,2 dimetil. ¿Por qué? El dimetil porque tengo 2 metiles, ¿sí? Tengo 2 metiles. Y 2,2 porque el primero está en la posición 2 y el segundo también está en la posición 2. 2,2 dimetil. Y ahora nombro la cadena principal. Como son 3 carbonos, es un propano. Después vamos a ver de dónde sale esa terminación ano. Por el momento es propano, ¿sí? 2,2 dimetil, propano.
Bien, buenísimo. Entonces, las cadenas, de acuerdo a la secuencia, si identifico una cadena principal y ramas, o simplemente están todos los carbonos en la misma cadena, ¿sí? La voy a clasificar como simple o ramificada. Bien. Otra posibilidad es clasificar a las cadenas también de acuerdo un poco a la secuencia o al orden de los carbonos, ¿sí? Sobre todo si tienen o no extremos, en cadenas que son lineales o cíclicas. ¿Sí? La cadena puede ser lineal o puede ser cíclica. Estas dos cadenas anteriores, fíjense, son cadenas lineales, ¿sí? Entonces, esta es una cadena simple y lineal, y esta, a pesar de ser ramificada, también es lineal. ¿Pero por qué es lineal? Porque yo lo que encuentro son extremos. Yo puedo decir que este es el carbono 1 y que este es el carbono 5. ¿Sí? Tengo un extremo y tengo otro. Acá puedo decir que este es el 1 y este es el 3. Tengo un extremo y el otro. Esa es una cadena lineal, ¿sí? Con extremos. Ahora, en las cadenas cíclicas, como bien lo dice el nombre, son ciclos, ¿sí? En los ciclos no tengo extremos como tal. Sí puedo identificar un orden en la posición de los carbonos, pero eso va a depender de si encuentro ramas en la cadena o si encuentro sustituyentes en la cadena. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero por ejemplo, miren, si yo tengo esta cadena, esta cadena, así como la vemos, es una cadena cíclica, porque yo no puedo decir que este es el carbono 1 del extremo y, miren, si me vengo para acá, tiki, 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 vuelvo acá. Entonces, ¿qué es el carbono 1, pero también el 5? O sea, el mismo carbono son los dos extremos. Medio raro, ¿no? ¿Sí? De la misma manera, si me vengo para acá, vuelvo acá, ¿sí? Siempre vuelvo como al mismo lugar. Por eso la cadena es cíclica, ¿sí? Esta cadena cíclica, siempre las cadenas cíclicas se nombran con el mismo nombre de la cadena principal, que yo veo de acuerdo a la cantidad de carbonos, pero antepongo la palabrita ciclo. ¿Sí? Muchas veces van a haber nombrado, ¿sí? Que dice, en vez de, no sé, pentano, como acá que son 5, acá esto sería un ciclo pentano. ¿Sí? Porque también veo 5 carbonos en una cadena, ¿sí? Con hidrógenos nomás, pero que es cíclica. Por eso ciclopentano. Los ciclos muchas veces los graficamos sin poner los carbonos, entonces los ponemos con vértices. Esto me recuerda a la forma de un pentágono, entonces esto mismo lo puedo graficar directamente así, ¿sí? Con la forma de un pentágono. Y yo tengo que interpretar que en cada vértice hay un carbono que termina de completar sus enlaces con hidrógeno. ¿Sí? Bien, buenísimo. Entonces ahí tengo una cadena cíclica, ¿sí? Bien. Las cadenas lineales, también nosotros las podríamos dibujar con fórmulas de líneas. Por supuesto que no nos va a quedar una figura cíclica. Pero, por ejemplo, si yo quiero dibujar el pentano, ¿sí? Con forma de líneas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que voy a hacer es como un zigzag. Entonces, pongo carbono 1, puntito carbono 1. Subo carbono 2, bajo carbono 3, vuelvo carbono 4, bajo carbono 5. Entonces, esto es lo mismo que ponerlo así, ¿sí?
cada vértice está representando el carbono, ¿sí? Esta, ¿cómo la podríamos representar? Miren, carbono 1, 2, 3, de la cadena principal, ¿sí? Ahora, yo en el carbono 2 tengo dos ramas, ¿sí? Fíjense, dos ramas. Entonces, o bien pongo una rama para abajo y otra para arriba, como está acá, ¿sí? O bien puedo poner así, la cadena principal, ¿sí? Con dos ramitas, ¿sí? Y miren, queda así como una cruz, queda medio raro, pero digo, en definitiva, estamos poniendo el mismo compuesto. Entonces, la fórmula de líneas también sirve para las cadenas lineales, ¿sí? Bien, les decía que la posición de los carbonos, eh, o mejor dicho, la enumeración de los carbonos en una cadena cíclica, ¿sí? Va a depender sobre todo de si encuentro ramas y sustituyentes. Entonces, si ponemos otro ejemplo, como por ejemplo acá, ¿qué me está indicando esta cadena? Bueno, es una cadena cíclica de 6 carbonos, miren, los vamos a poner para que los vean representados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena cíclica de 6 carbonos. En este carbono tengo una unión a un halógeno, a bromo. El halógeno es un sustituyente. Cuando yo hablo de sustituyentes, hablo de compuestos que pueden ser átomos o pueden ser grupos, ¿sí? Un grupo de átomos también puede ser, que están unidos a un carbono de la cadena principal, pero que no son ramas carbonadas como tal, ¿sí? Las ramas carbonadas son eso, son ramas carbonadas, ¿sí? Los sustituyentes son otros tipos de átomos o grupos de átomos. Y acá, ¿qué tengo acá con esta línea? Y acá estoy representando precisamente una rama. Acá significa que tengo otro carbono, pero como rama, ¿sí? Entonces, fíjense que este carbono y este aparentemente tienen como una mayor importancia que estos que no tienen ni ramas ni sustituyentes unidos, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuál es el carbono más prioritario? ¿Este o este? Bueno, el carbono más prioritario es aquel que está unido, ¿sí? A sustituyentes distintos de una rama carbonada, ¿sí? Por ejemplo, a este, al bromo. Este es el carbono 1. De todas maneras, yo esto no se los voy a exigir que lo tengan en cuenta. Esto en todo caso se los doy yo en los ejercicios, les voy a indicar cuál es el 1, ¿sí? En el caso de que tengan esto, ramas o varios sustituyentes, pero está bueno que lo vayan conociendo. Este es el carbono 1. Entonces, si yo me muevo de acá para acá, si este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Y si me muevo de acá para acá, este es el 1, 2, 3, 4. Sea como sea, este termina siendo el carbono número 4. ¿Sí? Entonces yo tengo un sustituyente bromo en el carbono 1, una rama metil, porque fíjense que es un solo carbono, en el carbono 4. ¿Sí? Entonces esta sería el 4-metil. Bien, ¿cómo se va a llamar este compuesto entonces? Fíjense, tengo que poner el bromo que está en el carbono 1. 1 bromo. Porque en el carbono 1, insisto, porque el sustituyente tiene más prioridad que la cadena carbonada, y esa prioridad va a estar dada sobre todo porque este sustituyente tiene un número atómico más grande que el carbono de la cadena carbonada. 1 bromo, y acá 4 metil. De un ciclo que tiene ¿cuántos carbonos? 6. Entonces, de un ciclo hexano.
Bueno, espero que se haya entendido el ejemplo. Fíjense cómo acá sí fue importante mencionar el orden de los carbonos, mientras que acá no, porque daba lo mismo empezar por acá, por acá, por acá, por acá o por acá. ¿Sí? Bien. Voy a borrar esto, así continuamos con la clasificación de las cadenas. Bien, perfecto. Otra clasificación de las cadenas es respecto a si estas cadenas tienen o no tienen dobles o triples enlaces. Entonces, sigo en rojo, vamos al negro. Otra clasificación de las cadenas es si son saturadas o insaturadas. Insaturadas. Bien, una cadena saturada es una cadena en donde no distingo en la cadena principal, ¿sí?, dobles o triples enlaces. Es decir, todos los carbonos están unidos de manera simple. Todos los carbonos unidos con enlace covalente simple. Recuerden esto del enlace covalente. Los carbonos se unen con enlace covalente. Están compartiendo sus electrones. Bien. En cambio, en una cadena insaturada, yo voy a encontrar en la cadena principal dobles o triples enlaces. Es decir, un carbono por ahí que esté unido doblemente con otro carbono, o un carbono que esté unido de manera triple con otro carbono. ¿Sí? ¿Por qué se pueden dar los dobles o triples enlaces? Porque los carbonos pueden estar unidos 4 veces. ¿Sí? 2 veces pueden estar unidos con el mismo carbono, ¿sí? O 3 veces con el mismo carbono. ¿Bien? Y acá tener el cuarto enlace, o acá tener, ¿sí?, otros 2 enlaces. ¿Bien? Bárbaro. Bueno. Esto es importante. Cuando yo digo que una cadena es insaturada, es porque distingo que hay por lo menos un doble enlace, un triple enlace. No estoy diciendo que en toda la cadena hay dobles enlaces, o que en toda la cadena todos los carbonos están unidos con enlace triple. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a poner ejemplos. Todas las cadenas que vimos hasta el momento eran saturadas. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo de una cadena saturada. ¿Bien? Bueno, esto obviamente acá hay que completar con hidrógenos. Esta cadena que estoy poniendo por acá, fíjense, claramente es una cadena saturada porque no puse ningún doble o triple enlace. Ahora, ojo al piojo, porque en esta cadena saturada, fíjense que la cadena principal es esta. ¿Sí? La que incluye mayor cantidad de carbonos de forma interrumpida.
y esta es una rama, ¿sí? Entonces la rama está en el carbono 3, sea que lea de acá para acá o de acá para acá, y tiene 5 carbonos en total. Entonces es un 3-metil pentano. Bien. Saturada, totalmente saturada. Si lo tuviese que dibujar en fórmula de líneas, ¿cómo es? Un carbono, 2, 3, 4, 5, y en el carbono 3, un metil. ¿Sí? Bien. Ahora, una insaturada, ¿cómo podría ser? Una cadena insaturada podría ser así. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense, acá tengo que poner la cantidad de hidrógenos hasta llenar los 4 enlaces. Muy bien. ¿Cuál es la cadena principal? Esta es la cadena principal. ¿Sí? Una cadena que en este caso tiene 6 carbonos. Ahora, ¿cómo voy a leer a esta cadena? Es decir, ¿de dónde empiezo a enumerar? Si empiezo a enumerar desde acá, en el carbono 2, fíjense, ya tengo el doble enlace. Y en el carbono 4, tengo una rama. Ahora, se empezaría a enumerar, uy, bueno, borré todo eso. Si empiezo a enumerar por acá, si este fuese el carbono 1, en el carbono 3 tengo la rama, o sea, me encuentro con la rama antes. Y en el carbono 4 me encuentro con el doble enlace, ¿sí? Para el caso, fíjense que es muy parecido a lo anterior. Pero ¿es más importante encontrarse primero con la rama o con el doble enlace? Con el doble enlace, ¿sí? El doble enlace en una cadena insaturada es muy prioritario, tiene una elevada prioridad, ¿sí? Y si empiezo a nombrar acá, ya el carbono 2 tiene el doble enlace. Entonces, eso es lo que me va a marcar la pauta para enumerar a la cadena. Entonces, este va a ser el carbono 1, este el 2, que comparte el doble enlace con el 3, y en el carbono 4 tengo la rama que es el metil. Entonces, ¿cómo nombro esta cadena? Bueno, es un 4-metil, claramente, ¿sí? Que tiene 6 carbonos en su cadena principal, pero que el doble enlace está en el carbono 2. Tengo que identificar a dónde está el doble enlace. Entonces voy a poner 4-metil, 2, porque ahí está el doble enlace en el carbono 2, hexeno. ¿Y por qué voy a poner hexeno? Hex viene de hexa, que son 6 carbonos, y en vez de poner la terminación ano, pongo la terminación eno, que es la que me indica la insaturación del doble enlace. Ya después vamos a ver un poquito eso en la parte de hidrocarburos. ¿Sí? Si esto lo tuviera que representar en fórmula de líneas, ¿cómo lo podría representar? Bueno, y acá es donde tenemos que empezar a distinguir qué es lo que pasa con las insaturaciones, sobre todo con la doble insaturación. Para lo cual, yo lo que quiero que veamos es como un detalle de a dónde está la insaturación, que está por acá. Entonces, yo este detalle de la insaturación lo podría pensar así: carbono unido con doble enlace a otro carbono. Y este carbono, fíjense que está unido a hidrógeno y este carbono 1. Carbono 1 lo voy a poner como con el prefijo R. Es decir, que por ahí hay una cadena carbonada. Yo sé acá que representa a este carbono. Pero podrían ser más. Podría ser, en vez de un carbono, podrían ser 2, 3, no sé, los que sean, ¿sí? No me importa, porque yo lo que me estoy queriendo fijar acá es en el detalle del doble enlace. Y el hidrógeno lo puedo poner por acá. Y con este otro carbono puedo hacer lo mismo. Puedo poner toda esta cadena, todos estos carbonos que están por acá,
como un R2, por ejemplo, ¿sí? Y a este hidrógeno por acá. ¿Bien? Pero también yo lo podría haber dibujado así a este detalle. Doble enlace. R1 por acá, H por acá. Y en vez de dibujar R2 por acá arriba, lo podría haber dibujado por acá abajo. Y este hidrógeno por acá arriba. Y esto, pese a que parece que es lo mismo, no es lo mismo. Por eso, ¿y por qué no es lo mismo? Perdón, ¿por qué no es lo mismo? Porque estas son moléculas distintas. No da lo mismo tener esta organización que tener esta organización, ¿sí? No es que son distintas posibilidades de la misma molécula. No, esta sería una molécula y esta sería otra. Ahora, claramente, si yo presento esta sola cadenita, yo no puedo deducir si se trata de esto o se trata de esta, ¿sí? Por eso, en realidad, este 4-metil-2-hexeno es incompleto. Tengo que saber de qué tipo de insaturación estoy hablando. Entonces, fíjense que yo tengo acá, si tuviese la primera posibilidad, los grupos carbonados están en paralelo con el doble enlace, ¿sí? Y en ese caso, esta organización del doble enlace es una organización de tipo cis. Ahora, acá, las cadenas carbonadas de los carbonos que ponen en juego, que están en juego en insaturación, están perpendicular al doble enlace, ¿sí? Y en ese caso, el doble enlace es un doble enlace trans, ¿sí? Entonces, el 4-metil-2-hexeno sería, en realidad hay dos moléculas 4-metil-2-hexeno. Hay una molécula cis 4-metil-2-hexeno y hay una molécula trans 4-metil-2-hexeno, ¿sí? Bien. ¿Cómo dibujo esto en fórmula de líneas? Fíjense, si yo tuviese que dibujar el cis 4-metil-2-hexeno, ¿qué voy a poner? Voy a poner carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. ¿Sí? Y en el carbono número 4 tengo el metil. Acá tengo el doble enlace. ¿Por qué el cis lo dibujé así? Porque fíjense, yo estoy poniendo que si este es el carbono, ¿no? Si este es el carbono 2 y este es el carbono 3, fíjense que las cadenas del carbono 2 al 1 está para acá, y la cadena del carbono 2, del carbono 3 al 4 está para acá. Es decir, las dos hacia abajo, ¿sí? Paralelas al doble enlace. ¿Bien? Bárbaro. En cambio, en el trans, ¿cómo lo dibujaría en fórmula de líneas? Y lo dibujaría así. Miren, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Entre el carbono 2 y el 3, el doble enlace. ¿Sí? Y entre el carbono... me salió horrible el doble enlace ahí. Lo voy a hacer de vuelta. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doble enlace. Bien. Y acá en el carbono 4, la rama. ¿Por qué lo dibujé así? Porque fíjense, acá, en el carbono 2 y en el carbono 3, acá el carbono 2 está unido al carbono 1 por acá abajo. Y acá el carbono 3 está unido al carbono 4 por allá arriba. Entonces fíjense que van en sentidos contrarios, como si fuese perpendicular. Por eso el trans es como seguir el mismo zigzag que veníamos haciendo hasta el momento. En cambio, en el cis sí cambia, ¿sí? En el cis tengo que cambiar un poco, ¿sí? Modificar un poco la dirección
¿sí? Del zigzag, y después continuar con el mismo zigzag como antes. Bueno, espero que se haya entendido bien qué es una insaturación, y que en el caso de la insaturación doble, puede ser cis o trans. No siempre tengo la información del cis o el trans, por eso lo más indicado sería siempre poner cómo es la fórmula de líneas correspondiente. Bien. Y otra cosa que veíamos respecto a las cadenas, otras clasificaciones que veíamos respecto a la cadena, es una clasificación sumamente importante, que refiere al hecho de si en la cadena hay una característica importantísima que a veces está y que a veces no está, ¿sí? Esa característica depende de un montón de cosas, pero sobre todo va a depender de si hay dobles enlaces y si los electrones en esos dobles enlaces tienen una localización precisa o no, o si están medio deslocalizados, ¿sí? Bueno, de tal manera que una cuarta clasificación de las cadenas es si son alifáticas o aromáticas. Upa, no sé qué dice ahí, pero espero que se siga bien. Alifáticas o aromáticas. Bueno, una cadena alifática es una cadena como todas las que estuvimos viendo hasta el momento. Todas las que estuvimos viendo hasta el momento, sean saturadas o sean insaturadas, sean lineales o sean cíclicas, sean simples o sean ramificadas, todas esas que estuvimos viendo son alifáticas. Ahora las aromáticas son cadenas que precisamente tienen esta característica denominada aromaticidad. Bueno, ¿cómo me doy cuenta que una cadena tiene aromaticidad? Porque esta cadena lo que tiene que presentar son dobles enlaces conjugados en una cadena cíclica. Y que aparte los electrones de esta cadena resuenen, es decir, que tengan resonancia. Bueno, ya vamos a ver qué es esto de la resonancia también, una cosa medio nueva, pero que seguramente ya les tiene que sonar de las clases que estuvimos desarrollando. Bien, ¿qué son dobles enlaces conjugados en una cadena cíclica? Bueno, el ejemplo siempre, el típico ejemplo de una cadena aromática es una molécula denominada benceno. El benceno se llama benceno, no tiene como un nombre, digamos, con estos prefijos que estábamos utilizando. El benceno es benceno. Fíjense, miren, el benceno es una cadena de 6 carbonos cíclica, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos de tipo cíclicos, ¿sí? Pero que tienen dobles enlaces conjugados. Un doble enlace por acá, uno por acá y uno por acá. ¿Por qué están conjugados? Porque estos dobles enlaces es como que están alternados. Tengo por acá sí y por acá no. Acá sí, acá no. Acá sí, acá no. Es decir, tengo una posición siguiente, no tiene el doble enlace. Una posición siguiente sí. Una posición siguiente no. Una posición siguiente sí. Una posición siguiente no. Una posición siguiente sí. Y puedo continuar. ¿Bien? Entonces,
Estos son dobles enlaces conjugados, alternados en una cadena cíclica. El benceno tiene una cadena aromática, ¿bien? Y presenta resonancia, ¿por qué? Porque dibujar a la molécula de benceno así es equivalente a dibujarla así. En vez de poner el doble enlace acá, ponerlo por acá. En vez de ponerlo acá, ponerlo por acá. En vez de ponerlo acá, ponerlo por acá. ¿Sí? Y para el caso, estaríamos pensando en lo mismo, en dobles enlaces conjugados en una cadena cíclica. Da la impresión como si los dobles enlaces se estuviesen moviendo, ¿sí?, alrededor de este ciclo, alrededor de este anillo. En realidad no es que el enlace se mueve. Lo que sí se pueden mover son los electrones que están en juego en esos dobles enlaces. Por eso decimos que están deslocalizados, ¿sí? Como esta estructura es válida y esta también, que están indicando lo mismo, esto muchas veces se pone así. Uy, se me chanfleó el marcador. Se pone como con un anillito ahí, ¿sí? Y podríamos decir, de manera sintética, que este es el benceno. Esto de que los electrones del doble enlace parece que se están moviendo, ¿sí?, que no tienen una localización del todo precisa, ¿sí?, es lo que se denomina resonancia, ¿sí? La resonancia no es una característica única de las cadenas aromáticas. Hay grupos, sobre todo grupos funcionales, que presentan resonancia, que es eso lo que estamos intentando charlar en estas últimas clases. ¿Sí? Insisto, la resonancia no es pura y exclusiva de una cadena aromática, pero sí, lo que puedo decir es que toda cadena aromática tiene resonancia. Toda cadena aromática tiene resonancia. ¿Sí? Típico ejemplo, el benceno. Otro ejemplo que veíamos de una cadena aromática resonante en uno de los formularios era el furano. El furano y el tiofeno, que en vez de tener 6 carbonos tienen 5, con un oxígeno, porque la cadena en ese caso sería heterocíclica, ya vamos a ver a qué nos referimos con un heterociclo, pero básicamente en un heterociclo, acá voy a poner heterociclo, en un heterociclo, los átomos que forman el ciclo no son todos átomos de carbono. Hay algún átomo distinto. Por ejemplo, acá el oxígeno. ¿Sí? Acá se termina el ciclo con el oxígeno. 4 átomos de carbono y un átomo de oxígeno formando el quinto vértice. Y veíamos dobles enlaces, ¿sí?, entre los carbonos. Es cierto que acá no hay dobles enlaces conjugados del todo, pero por lo menos están medio conjugados entre los carbonos, ¿sí? Fíjense, carbono-carbono doble. Sí, acá no, acá sí. Es cierto que esa alternancia, ¿sí?, se corta acá un poco con el oxígeno. Pero esta cadena resulta que es resonante. Esta cadena es resonante, ¿sí? Resuena, hay como una modificación de los dobles enlaces, porque de pronto esos dobles enlaces se pueden ir, por ejemplo, moviendo. Insisto, no es que se mueva el doble enlace, se mueven los electrones deslocalizados, algunos electrones deslocalizados del doble enlace, ¿sí?, se mueven y se pueden mover, por ejemplo, hacia el oxígeno, ¿sí? Y el oxígeno acá queda, por ejemplo, con una carga positiva y este con una carga negativa, ¿sí? Y así sucesivamente. Eso me indica que aparenta ser una cadena conjugada, pero se ve a las claras que hace una cadena resonante, entonces
tengo que sospechar que sea una cadena aromática, ¿sí? Acá vuelvo a poner otra flechita porque hay más tipos de estructuras resonantes en este heterociclo. Entonces, el caso del benceno es una cadena aromática, el caso de este heterociclo llamado furano es una cadena aromática, y todos los derivados del benceno también son aromáticos. Cuando hablo de derivados del benceno, estoy hablando de estructuras que tengan como cadena principal al benceno, pero donde el benceno tenga ramas o sustituyentes, ¿sí? Por ejemplo, este es un derivado del benceno. Tengo benceno y tengo una rama acá, metil, y tengo otra rama acá, metil. Entonces, carbono 1, carbono 2, o carbono 1, carbono 2, no importa, como sea que lo llame, pero tengo 1,2 dimetil benceno. Vamos a poner acá 1,2 dimetil benceno. De vuelta se me movió esto. 1,2 dimetil benceno. Bueno, bien. Espero que se haya entendido hasta acá esta clasificación de cadenas carbonadas. Mientras tanto, vayan repasando hidrocarburos, vayan repasando también funciones orgánicas, sobre todo las que vimos, las que ya vimos con mucho detalle, que fueron los alcoholes. Bueno, hasta el próximo video.